El tema 1.3 de la unidad 11 es la perpendicularidad y paralelismo, pero ahora de las aristas en un prisma rectangular. Para ello vamos a identificar lo siguiente. En un prisma rectangular, las aristas perpendiculares van a ser aquellas que existe entre ellas un ángulo de 90 grados. Cuando hablo de las aristas, nos referimos a estas líneas que pasan por todos los vértices. Miren, aún estas líneas que se ven punteadas aquí al fondo, en este dibujo que tenemos acá, ¿verdad? Ahí estamos viendo lo que son las aristas. Estas que se ven bien negritas son aristas, es decir, las orillas donde se unen dos caras. Aún, como decía, estas que se ven punteadas en el fondo. Entonces, si veo que en esas aristas se forma un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, entonces yo puedo decir que esas aristas son perpendiculares, en, obviamente en el prisma rectangular. Y también las aristas que van a ser paralelas van a corresponder a las caras que también son paralelas en el prisma. Y si son aristas opuestas a una misma cara del prisma, entonces también van a ser aristas paralelas. Y también vamos a identificar las aristas que son perpendiculares a una cara. Y eso significa que si es perpendicular a una de las aristas, entonces también va a formar la cara. Por lo tanto, las mismas aristas que son perpendiculares entre sí van a ser también perpendiculares a las caras. Entonces resolvamos el siguiente problema. Dice que para este prisma respondamos a cada una de esas preguntas. Primero, que coloreemos de rojo el segmento que va de A a H. El que va de A a H. Lo vamos a pintar de rojo, dice. Bien, ahí está. Hemos tratado de colorear de rojo el segmento que va de A a H. Ahora vamos a responder cuáles aristas son perpendiculares a la arista AH. Perpendiculares que forman un ángulo de 90 grados. Sería, por ejemplo, esta. Mire que hay 90 grados y esta otra también. Entonces puedo decir que son AB. La otra sería GH o HG. Pero también esta que está aquí, mire, punteada, y esta otra que está aquí, forman con ella un ángulo de 90 grados. Entonces puedo decir que DA o AD y también HE. Esas aristas forman con la arista AH un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares. Ahora nos pregunta en el literal C, ¿cuáles aristas son paralelas a la arista AH? Paralelas, están a la misma distancia. Paralela es, por ejemplo, la que va de B a G. La que va de B a G. Veamos si existe alguna otra que sea paralela. Si usted se fija, esta también es paralela a esta otra. Entonces sería la que va de C a F. Y veamos si existe otra. Podríamos decir la que va de D a E también es paralela. Miren. Entonces es la que va de D a E. Luego nos pregunta o nos dice, colorea de verde el segmento que va de E a F. Vamos a pintar de verde el que va de E a F. Y nos preguntan cuáles aristas son perpendiculares a esa arista EF. O sea, ¿quiénes forman 90 grados con esta arista? Entonces yo puedo decir que forma, en el caso de el literal, perdón, del EF, va a formar 90 grados esta que está aquí arriba. Mira, aquí hay 90 grados en este ángulo. Entonces sería GF. GF. También forma 90 grados
HE. Aquí hay 90 grados, miren. HE. Y esta que viene punteada, mire, aquí, por la parte de atrás, ahí también hay un ángulo de 90 grados. Entonces esta arista, la DE, también forma 90 grados. Y la CF. La CF forma también aquí un ángulo de 90 grados. En el literal F nos preguntan cuáles aristas son paralelas a EF. Podemos ver que son paralelas la GH, ¿verdad? La GH es paralela, también lo es paralela esta que está acá, mire, paralela a esta, BA o AB, y también lo es esta otra que tenemos aquí, la CD. Y finalmente nos preguntan cuáles aristas son perpendiculares a la sombra, es decir, a esto que vemos en la parte de abajo. Entonces, perpendiculares a la sombra son la AB, la CD, la GH, ¿verdad? Son perpendiculares a la sombra, la GH y la FE o la EF, como usted le quiere llamar, son perpendiculares a esta sombra. Y de ahí pues tenemos ya identificado lo que son las condiciones de perpendicular y de paralelismo de las diferentes aristas que pueden tener en un prisma rectangular.